Hay una frase atribuida a Jesús que nunca fue explicada en público, no porque fuera difícil de entender, sino porque nadie sabía qué hacer con ella. No encajaba en templos, no encajaba en normas, no encajaba en el poder. Y cuando algo no encaja, la historia aprende a callar. Hoy vas a escuchar esa frase, y cuando lo hagas, entenderás por qué incomodó a todos. Cuando una frase lo cambia todo, cuando hoy pensamos en las palabras de Jesús, solemos hacerlo desde una tradición ya cerrada. Evangelios ordenados, capítulos numerados, explicaciones repetidas durante siglos. Pero esa no fue la experiencia original. En los primeros siglos las palabras de Jesús no circulaban como doctrina fija, circulaban como dichos, como fragmentos, como recuerdos transmitidos de boca en boca. Algunas frases se repetían, otras se discutían, otras se evitaban, y entre todas ellas había algunas que no encajaban bien con ninguna estructura. El Evangelio de Tomás es una colección de ese tipo de frases. No cuenta una historia, no narra milagros, no presenta un inicio ni un final. Es una sucesión de dichos atribuidos a Jesús, muchos de ellos breves, enigmáticos, desconcertantes. Y entre esos dichos hay uno que destaca por su efecto inmediato, incluso hoy. Jesús dice: el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. No es una metáfora cómoda, no es una promesa futura clara, no es una instrucción directa. Es una afirmación que abre demasiadas interpretaciones a la vez. Si el reino está dentro, entonces no depende exclusivamente de templos, sacerdotes o normas externas. Si está fuera, entonces no puede encerrarse en una sola institución. Si está en ambos lugares, entonces no hay un punto único de control. Para una tradición que empezaba a organizarse, esto era un problema serio, porque organizar implica definir, y definir implica excluir. Esta frase no se deja definir con facilidad. En las primeras comunidades cristianas convivían visiones muy distintas del mensaje de Jesús. Algunas ponían el acento en la obediencia, otras en la espera del fin de los tiempos, otras en la transformación interior. Tomás pertenece claramente a este último grupo. No te dice qué creer, te obliga a mirar, y eso no tranquiliza a nadie. Cuando el mensaje es demasiado libre, imagina por un momento que eres parte de una comunidad cristiana del siglo II. No tienes Biblia impresa, no hay catecismo, hay textos dispersos, tradiciones orales, líderes locales. En ese contexto, una frase como "el reino está dentro de vosotros" plantea una pregunta peligrosa. ¿Quién tiene la autoridad para interpretarla? Si la interpretación depende de la experiencia interior, entonces cada persona se convierte en intérprete, y eso debilita cualquier jerarquía naciente. Las comunidades que buscaban estabilidad necesitaban textos que ofrecieran narrativas claras, normas repetibles, autoridad reconocible. El Evangelio de Tomás no ofrece nada de eso. No explica, no ordena, no cierra, solo lanza frases y se retira. Por eso,
cuando siglos más tarde se empezó a definir el canon bíblico, los criterios no fueron solo espirituales, fueron prácticos. Se eligieron textos que ayudaran a enseñar, a unificar, a sostener una comunidad grande. Tomás no ayudaba a eso, no porque fuera peligroso en sentido moderno, sino porque no era funcional. Y cuando un texto no es funcional para una institución, suele quedar al margen, no siempre se destruye. A veces simplemente se deja de copiar, y lo que no se copia desaparece. El silencio como respuesta. Durante siglos, la mayoría de creyentes no supo que el Evangelio de Tomás existía, no porque alguien se lo ocultara activamente cada día, sino porque no formaba parte del circuito oficial de transmisión. No se leía en comunidad, no se enseñaba públicamente, no se comentaba en sermones, y cuando algo no se nombra, deja de existir en la memoria colectiva. El hallazgo de Nag Hammadi en el siglo XX no reveló un secreto místico, reveló algo mucho más incómodo, que la historia siempre es más amplia que la versión que heredamos, y que algunas frases no desaparecieron porque fueran falsas, sino porque eran difíciles de manejar. El problema no era la frase. Aquí llegamos a un punto clave que suele pasarse por alto. El problema no era la frase en sí. El problema era lo que hacía a quien la escuchaba. Porque una frase así no crea seguidores obedientes. Crea personas que se preguntan cosas. Y las preguntas siempre han sido incómodas para el poder. Decir que el reino está dentro de ti implica responsabilidad. Implica que no puedes delegar completamente tu búsqueda espiritual. Implica que nadie puede vivirla por ti. Ese mensaje no se puede administrar fácilmente. No se puede convertir en ritual fijo. No se puede imponer sin traicionarlo. Por eso, aunque esta frase nunca fue borrada de la historia, porque estaba ahí escrita, fue algo peor. No fue explicada. Se la dejó en silencio. Y el silencio, a veces, es más efectivo que la censura. ¿Por qué todavía incomoda? Hoy lo más interesante de todo esto es que esta frase sigue provocando el mismo efecto hoy que hace 2000 años. No porque el contexto sea el mismo, sino porque la estructura mental es similar. Vivimos rodeados de explicaciones, de discursos cerrados, de respuestas prefabricadas. Una frase que no te da instrucciones claras, que no te dice qué pensar, que no te tranquiliza, sigue siendo incómoda, porque te deja solo con la pregunta. Y quizá por eso este tipo de mensaje nunca desaparece del todo. Solo espera. Es redescubierto una y otra vez por personas que sienten que algo no encaja del todo en las versiones oficiales. Personas que no buscan destruir tradiciones, sino comprenderlas más profundamente. La pregunta final. Y aquí llegamos a la pregunta que quiero dejarte, sin respuesta cerrada, como haría el propio texto. Si hubo frases de Jesús que no se explicaron porque eran demasiado abiertas, si hubo comunidades que entendieron su mensaje como una experiencia interior más que como una doctrina, si hubo caminos que no se siguieron porque no podían organizarse fácilmente,
entonces la cuestión no es qué se perdió. La cuestión es esta: ¿qué tipo de mensaje puede sobrevivir cuando una tradición se convierte en institución? Porque tal vez lo más incómodo no es la frase en sí, sino lo que exige de quien la escucha. Si esta frase te ha inquietado, no es casual. Nunca fue pensada para tranquilizar, fue pensada para despertar. En el próximo vídeo vamos a analizar otra enseñanza atribuida a Jesús que provoca exactamente el mismo efecto. No se explica, se enfrenta. Y cuando la escuches, entenderás por qué algunos mensajes no desaparecen. Simplemente esperan a que alguien esté dispuesto a escucharlos. Cuando el silencio se convierte en doctrina, hay algo aún más inquietante que una frase incómoda. No es que se discuta, no es que se rechace, es que se deje sin explicación. Porque cuando una enseñanza no se aclara, pero tampoco se niega, queda suspendida en una zona ambigua. No desaparece del todo, pero tampoco se integra. Y esa ambigüedad, con el tiempo, se convierte en una forma muy eficaz de control. La frase atribuida a Jesús que hemos analizado no fue borrada de la historia. Está ahí, escrita, preservada en manuscritos antiguos. Pero durante siglos no fue desarrollada, no fue enseñada, no fue interpretada públicamente. Simplemente quedó al margen. Y eso nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando una tradición decide qué explicar y qué dejar en silencio? En los primeros siglos del cristianismo, explicar significaba legitimar. Lo que se explicaba se convertía en doctrina. Lo que se repetía se volvía norma. Y lo que no se explicaba, con el tiempo, se volvía irrelevante para la mayoría. El silencio no necesita justificar nada, no provoca debates, no genera resistencia, simplemente apaga. Cuando una comunidad escucha una frase una y otra vez sin recibir una interpretación clara, aprende a convivir con ella como algo simbólico, vago, casi decorativo. Algo que está ahí, pero que no tiene consecuencias prácticas. Y eso es exactamente lo que ocurrió con muchas enseñanzas atribuidas a Jesús que apuntaban hacia la experiencia interior. Porque una enseñanza que no se explica no se puede usar para cuestionar nada. No pone en peligro estructuras, no exige cambios, se convierte en un eco lejano. Pero el problema es que el mensaje original no era un eco, era una interpelación directa. Decir que el reino está dentro de vosotros no es una frase poética sin más. Es una afirmación que desplaza el centro de gravedad de la experiencia religiosa. Ya no está solo fuera, en normas, rituales o autoridades externas. Está también dentro, en la comprensión, en la conciencia, en la responsabilidad personal. Y eso es algo muy difícil de administrar, porque una institución puede guiar comportamientos externos, puede establecer normas, puede definir rituales, pero no puede controlar del todo lo que ocurre dentro de una persona. Y cuando un mensaje apunta hacia ahí, se vuelve incómodo. Por eso, con el paso del tiempo, el énfasis se desplazó. No se negó la frase, no se eliminó,
simplemente se la rodeó de otras enseñanzas más claras, más estructuradas, más fáciles de transmitir. El mensaje interior quedó en segundo plano. Y así, poco a poco, la experiencia fue sustituida por la explicación, la vivencia por la norma, la pregunta por la respuesta prefabricada. Pero hay algo curioso que ocurre siempre que una enseñanza queda en silencio durante demasiado tiempo. No desaparece. Permanece latente, esperando a que alguien vuelva a leerla sin filtros. Y cuando eso ocurre, el efecto es casi siempre el mismo: desconcierto, incomodidad, una sensación de que algo no encaja del todo con lo que se ha aprendido. No porque lo aprendido sea falso, sino porque está incompleto. Y aquí conviene detenerse un momento y ser muy claros. Esto no es un ataque a la tradición, ni una negación de su valor histórico. Es una constatación humana. Todas las tradiciones, cuando crecen, seleccionan, simplifican, priorizan. No pueden transmitirlo todo. Pero esa selección tiene un precio. El precio es que ciertas preguntas quedan sin respuesta y ciertas enseñanzas quedan sin desarrollo. La frase que estamos analizando es una de ellas. No fue explicada porque explicarla implicaba aceptar que la experiencia espiritual no podía reducirse a obediencia externa, que cada persona tenía un papel activo, no solo receptivo, y eso cambia completamente la relación entre individuo y autoridad.